En las guerras por la independencia de Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Chile o Argentina, a principios del siglo XIX, lucharon personas de un montón de países diferentes. Hubieron estadounidenses, italianos, franceses, alemanes, británicos o irlandeses que arriesgaron su vida en combate y lucharon por la independencia de los nuevos países latinoamericanos, muchos de los cuales más adelante los aceptaron como sus nuevas patrias. Sin embargo, un caso muy curioso y muy olvidado fue de un brasileño que luchó al lado de Simón Bolívar por la independencia de distintos países diferentes. Se trató de José Ignacio de Abreu de Lima. Antes de hablar sobre la participación de este brasileño en las independencias hispanoamericanas, hay que hacer un repaso rápido sobre quién fue, de dónde vino. José Ignacio de Abreu de Lima nació en 1794, en una familia de clase alta de blancos portugueses en la ciudad de Recife, en Pernambuco, en esa época Brasil bajo dominio portugués. De joven estuvo en el ejército portugués. Sin embargo, a temprana edad, las cosas se le pusieron muy difíciles. En 1817 ocurrió en su tierra natal la llamada Revolución Pernambucana, una rebelión de carácter independentista, republicana y liberal. Esta rebelión fue duramente sofocada por las autoridades portuguesas, y mala suerte que el padre de Abreu de Lima fue declarado cómplice de esta rebelión y fusilado. El propio Abreu de Lima pasó un tiempo en prisión, pero logró escaparse. Se fue a los Estados Unidos y en el país norteamericano leyó sobre la noticia de una rebelión separatista en Venezuela en el Imperio Español, una rebelión de carácter liberal, republicana y liderada por Simón Bolívar, un prestigioso señor de la guerra. En 1818 llegó hasta Venezuela y le escribió una carta para Bolívar, poniéndose a su disposición y pidiendo unirse para la causa separatista venezolana. Debido a su carrera como militar en el ejército portugués, Bolívar aceptó su ingreso en el ejército patriota y lo ascendió al rango de capitán. Participó en las batallas más importantes de la independencia de Venezuela, Colombia y Ecuador, como la batalla de Carabobo, la de Puerto Cabello o la de Boyacá. Después acompañó a Bolívar hasta Perú y Bolivia y combatió en las batallas más importantes de la independencia de estos países, como lo fue la batalla de Ayacucho, la más importante de la independencia de Perú y la que selló la derrota del Imperio Español. Cuando terminó la independencia de Hispanoamérica, Abreu de Lima siguió en el ejército de Bolívar por unos años más, llegando a combatir en la Guerra Gran Colombo Peruana. Hacia el final de su servicio como oficial del ejército bolivariano, Abreu de Lima había alcanzado el rango de general de brigada. Cuando Brasil se volvió independiente en 1822, Abreu de Lima se puso muy feliz y lamentó no poder participar en la gesta independentista de su país, pero siempre añoró regresar a su tierra natal. En 1830, finalmente, decide abandonar la Gran Colombia y paseó por varios años por Estados Unidos y Europa. En Europa, más específicamente en Portugal, se reunió brevemente con el ex emperador de Brasil, Pedro I. 6 años después, en 1836, finalmente regresó para Brasil. El resto de su vida la pasó de manera muy pacífica y tranquila, a pesar de que por un corto periodo, en 1848, fue acusado de participar en otra revuelta en Pernambuco, pero al final recibió una amnistía del emperador de Brasil, y ahora sí, pasó el resto de su vida escribiendo libros sobre sus aventuras, sobre política, filosofía e historia. Abreu de Lima era un liberal, sin embargo, también tuvo algunas ideas socialistas. De hecho, Abreu de Lima fue un pionero en la introducción del socialismo en el Brasil. También fue crítico de los Estados Unidos y de su relación con Latinoamérica. Decía que los norteamericanos eran ambiciosos, imperialistas, e hizo campaña en su país para que Brasil se convirtiera en el rival de los Estados Unidos. José Ignacio de Abreu de Lima falleció en 1869 en la misma ciudad que lo vio nacer en su país natal, Brasil. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.